Descubre el increíble viaje de un hijo hacia la abundancia tras la injusticia de su padre rico. Alejandro siempre había sentido que su vida estaba marcada por las expectativas de un apellido que no eligió. De su padre, un empresario que obtenía su éxito a través de una ambición desmedida, solo había heredado la presión de ser mejor, más brillante, más exitoso. A sus 28 años, sus sueños se sentían lejanos, casi irrealizables. Cada día, en el taller mecánico donde trabajaba, el olor a aceite y metal despertaba en él una sensación de vacío. Era un lugar que solo le ofrecía un sustento, mientras su mente anhelaba romper las cadenas de su legado familiar. Un día, la vida le dio un golpe devastador, su padre falleció. La tristeza lo envolvió como una niebla inesperada. Sin embargo, ese dolor se tornó en confusión cuando, al leer el testamento, descubrió que había heredado una fábrica en ruinas. Aquella herencia se le presentaba como una carga, pero en el fondo, latía una chispa de desafío. Sabía que su padre nunca había confiado en él, pero ahora estaba decidido a demostrar que podía convertirse en algo más que un mero representante de un legado en quiebra. Mientras exploraba la fábrica, sus paredes grises parecían susurrarle, como si le retaran a darle vida, a convertirla en un símbolo de su fuerza. Con cada paso, una mezcla de miedo y determinación lo acompañaba. La sombra de su padre lo acechaba, recordándole sus fracasos, sus dudas. ¿Realmente podía revertir la historia? ¿Era esta una oportunidad o simplemente un trampolín hacia otro fracaso? La presión se intensificaba, y la búsqueda de su propia identidad se volvía un eco constante en su mente. Así fue como conoció a Carmen. Con su pasión por la ingeniería y su visión innovadora, se convirtieron en un equipo imparable. Pero, a pesar del apoyo de Carmen, los murmullos de desconfianza y escepticismo llenaban el aire. Cada día enfrentaba a trabajadores que solo veían en él al hijo del jefe, un fracasado, como decía su padre. Era un eco destructivo que se repetía en su cabeza: nunca serás suficiente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, Alejandro se sentía más agobiado. La fábrica comenzaba a levantarse, pero el miedo al fracaso era como una sombra que se ampliaba a medida que las primeras señales de progreso aparecían. Su inseguridad se alimentaba de los ataques de un socio de su padre, un hombre que había estado esperando para sacar ventaja de su debilidad. Con cada intento de sabotaje, Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba. La presión de la herencia se tornaba insoportable, pesando sobre sus hombros y recordándole que todo lo que había construido podría desvanecerse en un instante. Ahora se encontraba en una encrucijada: debería dejarse llevar por las sombras de su padre, o luchar hasta el final por su visión. La tensión era abrumadora, y la línea entre el poder y la vulnerabilidad se volvía cada vez más difusa. Una última batalla estaba por llegar, y Alejandro debía decidir si se rendiría ante la herencia de su pasado o si finalmente se levantaría para reclamar su destino. Alejandro se sentaba a solas en la oficina de la fábrica. El sonido monótono del tráfico en la calle era apenas un murmullo. Frente a él, documentos desordenados que contenían los planes de reactivación y proyecciones financieras. En el fondo, la presión era abrumadora. Las voces de sus empleados resonaban en su mente, su escepticismo retumbando como una campana que anunciaba el fracaso. Se preguntaba si había tomado la decisión equivocada al aceptar la herencia. Un día, después de otro intento fallido de los trabajadores por sabotear su autoridad, decidió que debía actuar. Necesitaba romper la relación de colega inconveniente con su propio miedo. Con el apoyo de Carmen, se pertrechó de valor y programó una reunión con todo el personal. Era una jugada arriesgada, y en sus adentros, el miedo a ser ridiculizado por su propio equipo lo había mantenido atado. Pero, ¿cómo podía ser un líder si no se enfrentaba a su propio fantasma? La sala se llenó de rostros preocupados, algunos escépticos, otros simplemente cansados. Alejandro, con una respiración profunda, se preparó para hablar. Sé que hay dudas sobre mis habilidades, comenzó, sintiendo como el sudor comenzaba a humedecer su frente. Pero estoy aquí, no solo porque heredé esta fábrica, sino porque creo que puede ser algo más grande.
Quiero que la fábrica sea un lugar del que todos podamos sentirnos orgullosos. Mientras hablaba, vio la incredulidad en sus rostros. Los murmullos de escepticismo se transformaron en silencio. Era el primer paso para enfrentarse a sus demonios, y eso lo motivó. Continuó, compartiendo su visión, sus planes audaces, y como cada uno de ellos tenía un papel fundamental en el renacimiento de la planta. Se sentía liberado, como si cada palabra que pronunciaba ahuyentara las sombras de su padre. Sin embargo, en la siguiente semana, el sabotaje se intensificó. Uno de los trabajadores empezó a difundir rumores sobre su incapacidad, cuestionando su autoridad delante de sus pares. Cada insulto resonaba en su interior como un recordatorio de que aún no había conquistado los demonios de su legado. La ira chorreaba dentro de él, y esa ira lo llevó a una revelación inquietante. En su búsqueda por probarse a sí mismo, había dejado que la imagen de su padre lo guiara más de lo que había deseado admitir. Era hora de transformar esa imagen en una fuente de poder en lugar de un yugo. Alejandro dedicó las siguientes semanas a estudiar más sobre negocios y liderazgo. Invirtió tiempo en comprender la industria y buscar mentores que lo guiaran. Con cada libro que leía y cada consejo que aplicaba, comenzó a forjar una identidad propia, libre de las sombras de su padre. Se enfrentaba a una curva de aprendizaje empinada, pero la búsqueda de su verdad le daba fuerza. Las noches en vela se convirtieron en un ritual, platicando con Carmen sobre estrategias, compartiendo visiones, descubriendo sus talentos ocultos. La evolución se hizo evidente. Empezó a tomar decisiones más audaces, enfrentando los ataques de aquel socio de su padre con determinación. No solo era un hijo del antiguo jefe, ahora era un líder que se rehusaba a dejarse vencer. Pero en un giro inesperado, llegó a sus oídos la noticia de que su padre había dejado una carta secreta. La curiosidad lo envolvió como un velo de incertidumbre, y la posibilidad de descubrir una nueva verdad sobre su legado lo empujaba hacia adelante. ¿Podría ser que la herencia no solo se tratara de una fábrica en ruinas, sino de una oportunidad para salir a la luz? La expectativa lo llenaba de ansiedad y preparación, pues pronto se daría cuenta de que el enfrentamiento final con su pasado era inminente y que las revelaciones en las páginas de la carta podían cambiar todo lo que había construido. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con un temblor inquieto en su interior. La carta que había escuchado mencionar lo atormentaba, la pulsera de su padre en el cajón de su escritorio parecía acusarlo de su propia indecisión. La revelación de su existencia tras un legado de sombras se convirtió en un tatuaje en su conciencia, un recordatorio constante de que la verdad podía estar a la vuelta de la esquina. Sintió la necesidad de prepararse para lo que estaba por venir. Organizó su escritorio, revisando cada documento, cada proyección que había estado elaborando con tanto esmero. Decidió que no podía dejar nada al azar. La preparación se volvía parte de su estrategia. Sería un líder, no solo en palabras, sino con acciones firmes que lo alejaran del pasado que lo había asediado. En su mente, las viejas dinámicas que lo habían mantenido sumido en la inseguridad se comenzaban a desenmarañar. Comenzó a practicar su postura. Un líder debe proyectar confianza. Se plantaba frente al espejo, ensayando frases que esperaba que resonaran en su equipo. Mientras hablaba consigo mismo, se dio cuenta de que la voz que escuchaba ya no era la de un hijo frágil, sino la de un hombre decidido a labrar su propio destino. La transformación era real y palpable, y con cada intento encontraba un nuevo tono, un nuevo matiz en su discurso que encarnaba autenticidad. Durante ese tiempo, Carmen desempeñó un papel crucial. A veces, se sentaban en lugares apartados de la fábrica, discutiendo estrategias y compartiendo ideas. Ella impulsaba su crecimiento y desafiaba su forma de pensar, instándolo a ver la situación desde diversos ángulos. El verdadero trabajo comienza cuando sientas miedo, le decía. Ese es el momento de actuar. La presión en la fábrica continuaba, cada día se presentaban nuevos desafíos. Alejandro sintió que la creciente adversidad se convertía en un campo de entrenamiento. En un intento de estabilizar el ambiente, organizó sesiones de retroalimentación, permitiendo que los empleados expresaran sus inquietudes y expectativas. Al principio, había murmullos de desconfianza, pero con el tiempo, la apertura estimuló un diálogo constructivo que comenzó a cambiar la relación con su equipo. Fue en una de esas reuniones que un empleado se levantó y lo desafió abiertamente, cuestionando su capacidad para liderar. La sala contuvo la respiración, y en ese instante, una ola de inseguridad amenazó con invadirlo. Sin embargo, respiró hondo, sintió el impulso de la ira transformarse en determinación. Decidió no caer en la provocación.
En lugar de responder a la crítica de manera defensiva, optó por reconocer su propio proceso de aprendizaje. Estoy aquí para crecer junto a ustedes. Nunca he sido perfecto, pero estoy comprometido a ser mejor cada día. Ese momento de vulnerabilidad se convirtió en un punto de inflexión. La atmósfera en la sala cambió, se sintió un atisbo de respeto. Alejandro comenzó a entender que su liderazgo no consistía en tener todas las respuestas, sino en suscitar confianza y colaboración. Esa misma noche, mientras se sentaba en su escritorio con un té caliente, revisó los fragmentos de la obra que había comenzado a escribir sobre su trayectoria. Sus palabras eran una reflexión del viaje que aún estaba emprendiendo, cada línea impregnada de las lecciones que había aprendido. Aunque ya no estaba a la sombra de su padre, comprendía que debía confrontar su legado de una vez por todas. Al acercarse al cajón donde guardaba la carta, la ansiedad se apoderaba de él. ¿Qué secretos revelaría? El miedo a lo desconocido pululaba en el aire, y aunque la curiosidad lo impulsaba, un nuevo dilema se presentaba ante él. Estaba preparado para cualquier adversidad, pero ¿estaba realmente preparado para lo que su padre pudiera haberle dejado? La respuesta estaba al alcance de su mano, y la nebulosa incertidumbre de su historia apenas comenzaba a despejarse. Sin embargo, sabía que la decisión de abrir la carta podía cambiarlo todo y marcar su futuro de una manera que ni siquiera imaginaba. El momento preciso había llegado. ¿Se atrevería a desentrañar los misterios que su padre había ocultado, o retrocedería antes de enfrentar la verdad que podría moldear su destino? La respuesta estaría expuesta en la frágil hoja de papel que aguardaba, y él sabía que no había vuelta atrás. Alejandro respiró profundo, enfrentando la tensión que emanaba del cajón. Un frágil papel, contenido en un sobreenvejecido, era su portal a un pasado lleno de secretos. Cada segundo se sintió como una eternidad mientras sopesaba sus opciones. Abrir la carta significaría, de una vez por todas, reconciliarse con la imagen de su padre que había llevado a cuestas. Con manos temblorosas, tomó la carta. El tiempo pareció detenerse. Cuando la desgarró, el ruido rasguñó su mente, trayendo a superficie recuerdos de su infancia. Epítetos y elogios pronunciados en voz baja durante las cenas familiares se agolpaban. Ahora todos los supuestos reunidos en ese instante, las primeras palabras danzaron ante sus ojos: querido hijo. Aquel inicio lo perturbó, lo sentía ajeno, una conexión anhelada que a su vez lo distanciaba de la figura a la que había renunciado. La carta continuó desvelando un lado oculto de su padre, uno que involucraba un legado de decisiones controvertidas que envolvían su fortuna. Mientras leía, Alejandro sintió como si su mundo girara. La riqueza familiar, la cual había considerado sinónimo de éxito, podía ser también el resultado de negociaciones obscuras y alianzas comprometedoras. La ira y la decepción dieron paso a una inquietud abrumadora. Te he dejado una oportunidad, seguía el texto, una firma, una dirección. Lo que elijas hacer con ello dependerá de ti. Cada frase resonaba como un eco lejano, y su mente comenzaba a armar el rompecabezas. Comprendía que esta revelación no era solo acerca de su padre, sino de lo que Alejandro estaba dispuesto a hacer con esa historia. ¿Era su destino ser un mero gestor del legado o se convertiría en el arquitecto de uno nuevo a partir de sus propios principios? Fue entonces cuando lo vio claro: la carta no solo era un legado económico, sino también una prueba de su determinación a forjar lo propio. Volvió a la idea de la transparencia que había comenzado a cultivar en la fábrica. Debía hacer lo mismo con su propia historia, permitiendo que su equipo conociera las sombras de su pasado para que juntos pudieran construir un futuro más sólido. Esa noche, después de leer la carta, se sintió más fuerte. En medio de la oleada de emociones, entendió que su liderazgo debía ser un espejo de su propia vulnerabilidad, capaz de absorber el peso del legado y transformarlo en luz. Sin embargo, el dilema ahora giraba en torno a la decisión final. ¿Debería aceptar la oportunidad que le ofrecía su padre, o sería mejor seguir el camino que él mismo había empezado a trazar? El día siguiente en la fábrica prometía ser crucial. Tenía que abordar el desafío que planteaba la carta de frente. Los rostros de sus colegas, sus inquietudes y aspiraciones debían estar en el centro de sus decisiones. La incertidumbre se transformaba en un nuevo camino a explorar, y no podría hacerlo solo. Sabía que enfrentarse a su pasado significaba que debía reconciliarse no solo con su padre, sino también con sus propias decisiones y el futuro que quisiera construir. Podría usar esas enseñanzas para abarcar lo que estaba por venir, o se perdería en la estela de un legado que no había creado. La decisión sobre cómo actuar ese día marcaría su rumbo en la fábrica y más allá.
Con la carta en la mano, el futuro se entrelazaba con su voluntad de tomar las riendas de su destino. Pero antes de que el sol se ocultara, una visita inesperada lo llevó a cuestionar aún más. Alguien del pasado se presentó en la fábrica, oscuro y familiar, trayendo consigo otro secreto que podría derribar lo que había empezado a construir. ¿Cómo lo afectaría eso a su viaje hacia la autoafirmación? Alejandro llegó a la fábrica con el peso de la carta en su bolsillo y un torbellino de emociones en su mente. La visita inesperada que había recibido a la tarde anterior lo llenaba de inquietud. La intrusión de un pasado no deseado podría ser el último empujón que necesitaba para caer en viejas trampas emocionales. Pero también lo impulsaba a replantearse su futuro, a cuestionar si era hora de desenterrar verdades que había evadido. Mientras caminaba por el pasillo, su mirada se cruzó con la de Clara, su mano derecha. El brillo que normalmente reflejaba su compromiso estaba opacado por un gesto de preocupación. Alejandro sabía que debía hablar con ella, que su claridad y su visión eran aliadas esenciales en su proceso de transformación. Se detuvo un momento, inhalando profundamente antes de comenzar. ¿Podemos hablar?, inquirió, tratando de modular su voz. Había en él un eco de la vulnerabilidad que había comenzado a abrazar, aunque le costaba alinearla con su imagen de líder. Clara asintió, y se dirigieron a su oficina. Las paredes decoradas con fotos de los logros del equipo parecían gritarle la importancia de su misión en ese momento. Una vez dentro, Alejandro cerró la puerta y tomó asiento, consciente de que cada decisión que tomara no solo afectaría su vida, sino también la de todos a su alrededor. Recibí una carta de mi padre, comenzó con un hilo de voz que no había planeado. No sé cómo lidiar con lo que implica. Hay verdades que tal vez no estoy listo para enfrentar. Clara le miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y desafío. Alejandro, realizarse como líder exige abrirse al dolor del pasado. Tus experiencias te han dado formas de pensar únicas que podrían ser exactamente lo que este lugar necesita. Pero debes estar dispuesto a compartirlas. La transparencia que había pensado cultivar en su equipo ahora le era reflejada como un imperativo personal. Clara tenía razón, su historia podría no solo ofrecer una lección invaluable, sino también permitirles a los demás entender los obstáculos que todos enfrentan en sus propias experiencias. Lo sé, pero existe este temor a que lo que descubra vuelva a definir quién soy, confesó, sintiendo un nudo en su estómago. En ese momento, no estaba hablando solo de su padre, sino de las expectativas que su familia había tejido alrededor de él y de las que él mismo había asumido. Eso es lo que nos hace humanos. El desafío es confrontar esas realidades y decidir qué deseamos llevar con nosotros, y qué dejaremos atrás, le respondió Clara, cada palabra disparando una chispa de comprensión en su interior. Alejandro se sintió impulsado por una mezcla de miedo y resolución. Definitivamente tenía que tomar una decisión respecto a la carta, pero ahora entendía que no podía ser solo un acto individual. Los miembros de su equipo debían ser parte de esta travesía. Un legado se construye, no solo se hereda. De repente, el sonido de la puerta interrumpió su concentración. Un hombre de figura imponente y una sombra intrigante se mostró a la entrada. Era el visitante del día anterior, su rostro no era desconocido. La tensión en el aire se hizo palpable. Alejandro sintió como el miedo y la ira se enredaban en su pecho. Es hora de hablar sobre lo que realmente dejaste atrás, Alejandro. No puedes escapar de tu herencia, sentenció el nuevo visitante. Las palabras, cargadas de desafío, resonaban en sus oídos de una manera que lo desafiaba a confrontar todo lo que había estado evitando. La situación había cambiado radicalmente, no solo debía defender su visión de liderazgo, sino también enfrentar lo que esa persona significaba para su vida y su futuro. Aceptar la confrontación significaría abrir la puerta a un conflicto que pondría en jaque todo lo que había construido. La decisión pendía de un hilo. Aquel instante no solo marcaría su camino en la fábrica, sino que también definiría quién podría llegar a ser. La incertidumbre se convirtió en un fuego interno que lo llevaría a un lugar más profundo de su ser. ¿Tendría la valentía de enfrentar la verdad que lo acechaba y que, sorpresivamente, lo había llevado al borde de su identidad? La respuesta estaba a punto de revelarse. El eco de las palabras del visitante retumbaba en la mente de Alejandro mientras enfrentaba la situación que se desarrollaba ante él. La figura imponente evocaba un pasaje de su vida que había tratado de sepultar bajo capas de éxito y valentía. No podía permitir que un espectro del pasado interrumpiera el camino que había empezado a construir con tanto esfuerzo. Te he estado esperando, respondió Alejandro,
con una calma calculada que escondía la tempestad interna que lo asediaba. No sé qué te trae aquí, pero no estoy dispuesto a discutir mis decisiones contigo. El visitante sonrió, una expresión que no anunciaba nada bueno. Pero Alejandro, es justo eso. Tu decisión es borde, pero se basa en una falta de entendimiento de tu herencia. Lamentablemente, no puedes simplemente ignorar lo que fue, porque de alguna manera, te define. Probando sus límites, Alejandro sintió un escalofrío por lo que la revelación podría significar. Durante demasiado tiempo había creído que el éxito profesional era su verdadero legado, una forma de romper con las expectativas de su padre. Sin embargo, esa cómoda visión se tambaleaba ahora. Quizás sea momento de que dejemos esto claro, dijo Alejandro, sintiendo un nuevo nivel de determinación. No necesito tu aprobación ni la de nadie para ser quien soy. Se sentó erguido, luchando contra sus propias dudas. El visitante hizo un gesto de asentimiento. Entiendo que quieras pasar página, pero a veces, lo que debemos desenterrar es más poderoso de lo que imaginamos. ¿Acaso no te gustaría saber qué hay detrás de esa carta que llevas en el bolsillo? Alejandro se sintió tentado. Con cada palabra, el hombre parecía desenterrar un terreno emocional que había estado indiferente. Las enseñanzas que había acumulado hasta ese momento, la fuerza de su liderazgo, todo se enfrentaba a su miedo más profundo, el fracaso personal. Al final, no se trata solo de un legado material, continuó el visitante. Se trata de enfrentarte a ti mismo en los extremos del éxito y de la culpa. La abundancia no es solo una cuestión de riqueza, es una cuestión de autoconocimiento. Las palabras resonaron en su interior. Era un reconocimiento de que su viaje profesional había estado marcado por exploraciones externas y que había dejado de lado un autoexamen esencial. Realmente sabía quién era sin la sombra de su padre. Esa inquietud comenzó a florecer en su mente, y de repente, se vio obligado a confrontar una pregunta central: ¿qué es lo que estaba dispuesto a arriesgar para redescubrir su verdadera esencia? La mente de Alejandro giraba en torno a la resolución de descubrir lo que realmente llevaba consigo. Los fragmentos de su historia familiar parecían entrelazarse con su actual camino, desafiándolo a repensar no solo su papel en la fábrica, sino en su propia vida. Si quieres hablar, lo haré bajo mis términos. Quiero entender, pero quiero ser el que dirige esta conversación, dijo con firmeza, sintiendo el poder de su voz ante el caos interno que amenazaba con desbordarse. Eso es un comienzo, respondió el visitante, dejando caer sus defensas y mostrándose más receptivo. Solo recuerda que toda verdad exige una confrontación. La abundancia que mencionas podría estar más cerca de lo que piensas, pero primero, tendrás que tomar decisiones difíciles. Una certidumbre crecía en el pecho de Alejandro. Tal vez su viaje no se tratara solamente de buscar lo que había dejado atrás. Podría ser el momento de descubrir lo que realmente significaba estar en pie frente a su legado, no con miedo, sino con una voluntad renovada. Mientras la conversación astuta continuaba, Alejandro sintió que se abría un plano de posibilidades. Aún no sabía qué repercusiones tendría, pero estaba decidido a tomar el control de la narrativa de su vida. Con cada palabra del visitante, atormentando y desvelando viejas emociones, Alejandro comprendió que esta no sería simplemente una conversación más, era el principio de una travesía hacia su verdadero yo. Esa noche, mientras la luz se desvanecía en la fábrica, Alejandro se sintió a punto de dar un paso crucial, un paso que lo llevaría a la verdad que había eludido tanto tiempo. Sin embargo, lo que parecía un nuevo amanecer también anunciaba tormentas venideras. El hombre ante él tenía información que, de revelarse, podría desatar confusiones y giros inesperados. La urgencia de saber acababa de convertirse en una poderosa motivación. ¿Qué más lo esperaba al abrir esa puerta? La carta estaba esperando, y la historia detrás de ella podía cambiarlo para siempre. La tensión en el aire parecía palpable mientras Alejandro sopesaba sus opciones. La carta que tenía en el bolsillo, un pedazo de papel desgastado por el tiempo, representaba más que un simple mensaje, era un fragmento de su historia, una conexión visceral con el pasado que había decidido ignorar por tanto tiempo. Sin embargo, el agudo recordatorio del visitante lo forzaba a reflexionar sobre el significado de la autenticidad y la herencia. ¿Qué hay en esa carta que temes tanto abordar?, preguntó el visitante, su mirada penetrante desnudando la vulnerabilidad que Alejandro intentaba ocultar. El joven sintió un nudo en la garganta que lo instó a hablar. Esta era su oportunidad de desahogar la angustia acumulada, de encontrar respuestas a preguntas que jamás se había atrevido a formular.
Desde que empecé a trabajar aquí, lo único que he perseguido es demostrar que soy diferente a mi padre, confesó. Pero, en el fondo, siento que siempre estoy compitiendo con su sombra. Cada vez que miro hacia atrás, hay ese agujero oscuro que me recuerda lo que elegí dejar atrás. El visitante asintió, como si cada palabra de Alejandro fuera un eslabón que unía sus fragmentos dispersos. Entonces, ¿por qué no explorar ese lazo? Puede que no esté tan alejado de tu éxito como crees. Alejandro sintió que esa simple idea le estallaba en la cabeza, y si su éxito no fuera una traición, sino un reflejo de lo aprendido de su padre. Esa perspectiva le otorgaba un nuevo matiz a su vida. Durante años, había descifrado la ambición y el esfuerzo como su única identidad. Pero, ¿y si el secreto de alcanzar la verdadera abundancia radicara en comprender su legado? En vez de huir de él, la conversación continuó fluyendo entre ellos, cada palabra modelando el ambiente en el que Alejandro comenzaba a despojarse de sus miedos. Quiero abrir la carta, dijo de repente, su voz firme mientras se despojaba de las últimas reservas. Necesito comprender este legado que me persigue. Los ojos del visitante brillaron con una mezcla de aprobación y respeto. A veces, enfrentar lo desconocido es lo más liberador que podemos hacer. Pero pregúntate, ¿estás listo para lo que vas a descubrir? Una avalancha de adrenalina recorrió el cuerpo de Alejandro. La decisión de abrir la carta no era solo un movimiento físico, era una declaración de intentos de redefinir su identidad. La búsqueda de su propio camino nunca había requerido lucha exterior, sino una gran batalla interna. En el fondo, se dio cuenta de que esta era la oportunidad para confrontar lo que su padre representaba, una figura de éxito, pero también un símbolo de las expectativas no cumplidas y la incomunicación que había orbited su niñez. Cada pequeño paso que dio para alejarse de él había sido en vano si no podía entender las raíces de sus propias decisiones. Era hora de un nuevo objetivo, no solo construir su futuro, sino reconciliarlo con el pasado que había intentado enterrar. Mientras deslizaba el dedo por el borde del papel, sintió un escalofrío. La carta ardía en su bolsillo, simbolizando tanto temor como posibilidades. Alejandro sabía que cualquier revelación podría cambiar no solo su relación con su padre, sino también su relación consigo mismo. Así, en ese momento decisivo, se encontró en la encrucijada de sus deseos y temores, abrir la carta y descubrir la verdad o permanecer en la cómoda ignorancia. La convicción palpitante en su pecho le permitió tomar una decisión: voy a abrirla. Es hora de enfrentar la verdad que me escapaba. Con un nudo de ansiedad y anticipación, comenzó a desdoblar el papel. La respuesta estaba a punto de surgir, revelando no solo un camino hacia la abundancia, sino también el verdadero significado de sí mismo. Sin embargo, mientras sus ojos comenzaban a descifrar las palabras escritas, una sombra oscura en la habitación hizo que se le helara la sangre. ¿Y si el mensaje en la carta no era lo que esperaba? ¿Acaso encontraría una conexión con su padre que lo llevaría a un entendimiento diferente, o estaba destinado a desatar más caos en su vida? La respuesta, oculta entre las líneas, podría cambiarlo todo para siempre. La carta se desplegó lentamente ante sus manos temblorosas, cada pliegue liberando un susurro del pasado. Las palabras, escritas por su padre años atrás, tenían el poder de reescribir no solo su historia familiar, sino el propio concepto que Alejandro llevaba de sí mismo. Mientras leía cada línea, una mezcla de confusión y claridad lo invadía. Se esperaba una declaración repleta de reproches, pero, para su sorpresa, lo que encontró fue un testimonio genuino de amor y anhelos perdidos. Sabes que esperaba más de ti, leía. Pero no por lo que debes lograr, sino por lo que realmente eres. Nunca quise que fueras un reflejo de mis logros, sino que descubrieras tu propia voz. Alejandro se detuvo, sorprendido. La frase resonaba dentro de él como un eco, cada sílaba parecía cortar las cadenas que llevaba arrastrando. La reflexión se inundó en su mente: ¿había estado malinterpretando el legado de su padre durante tantos años? La lucha interna por distanciarse había alimentado su inseguridad. Alejandro, atrapado entre la figura del hombre a quien siempre había admirado y el rencor que sentía por las expectativas que creía debía cumplir, finalmente atisba una revelación. Este mensaje no era un juicio, sino una invitación a la autodeterminación. Sin embargo, en medio de esa liberación, apareció una sombra oscura. Una revelación tenía el potencial de desencadenar su verdadero cambio, pero también de llevarlo a confrontar una serie de emociones no resueltas. Alejandro se sintió atrapado entre el alivio de entender el amor implícito en las palabras de su padre y el temor a una nueva ola de vulnerabilidad.
El espacio se había vuelto claustrofóbico, el aire pesado de expectativas no cumplidas parecía cerrarse sobre él. Las inseguridades latentes de Alejandro comenzaron a provocar una tempestad interna. ¿Era realmente suficiente? ¿Podía reconciliarse con su pasado y construir la vida que siempre había soñado? El visitante observó su expresión facial cambiar. Alejandro podía detectar su creciente motivación, pero su mirada también mostraba cierta preocupación. Enfrentarte a esta verdad es solo el primer paso. Debes decidir cómo vas a actuar a partir de ahora, le dijo, rompiendo el silencio. Esa exhortación resonaba en sus oídos, retumbando como un mantra que lo empujaba hacia la acción. Decidido a sacudir el polvo del pasado, Alejandro asumió la responsabilidad de dar un nuevo paso. Era incompatible vivir como un eco de la voz de su padre, en lugar de eso, construiría su propia narrativa. La influencia de su progenitor podría moldear parte de su camino, pero no sería su único guía. Después de esa confrontación inicial con sus miedos, Alejandro se sentó en su escritorio, el papel aún en la mano, y comenzó a trazar una serie de objetivos. Decidió que había llegado el momento de adquirir las habilidades que necesitaba para demostrar su valía, no solo frente al legado paterno, sino ante sí mismo. Comenzó por comprometerse a estudiar estrategias de negocio que lo interesaban. A medida que avanzaba, su enfoque se trasladaba de la competencia a la colaboración, de ver sus decisiones como reacciones a una figura paternal a apreciarlas como elecciones que podían definir su legado. Este giro en su percepción fue liberador, un cambio que generaba aún más entusiasmo por lo que le esperaba. Sin embargo, mientras se sumergía en el mundo del aprendizaje y el crecimiento, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era de su padre, un simple «¿Podemos hablar?», que lo sacudió. La decisión que había tomado se tambaleaba ante esa invitación, y las viejas sombras comenzaban a surgir de nuevo. Alejandro inhaló profundamente, sabiendo que debía prepararse para un nuevo tipo de enfrentamiento. Había llegado el momento no solo de establecer sus límites, sino de darle una forma más tangible a su identidad. Volvió a mirar la carta, ahora con una nueva perspectiva, como un recordatorio de que su viaje había comenzado de verdad. Pero a medida que la ansiedad lo invadía, supo que solo había dado un paso hacia el futuro que realmente le pertenecía. La respuesta de su padre era inminente y con ella, tal vez, una oportunidad de cierre o una nueva fuente de conflicto. ¿Tendría el valor de enfrentarse a lo que significaba esa conversación para su transformación personal? Aquel diálogo podría ser la clave que lo lleve a un destino aún más inesperado. Alejandro no podía dejar de pensar en el mensaje de su padre mientras se preparaba para la conversación que se avecinaba. Había planeado su respuesta, pero cada intento de articular sus pensamientos terminaba en un caos de emociones. La angustia y la expectativa se entrelazaban en su mente, cada uno tirando en direcciones opuestas. Se sentó en la mesa, los papeles del proyecto que había comenzado a diseñar esparcidos a su alrededor, testigos silenciosos de un cambio que comenzaba a gestarse en su interior. La decisión de involucrarse en el mundo de los negocios había surgido de un deseo más profundo. No se trataba simplemente de superar las expectativas de su padre, sino de encontrarse a sí mismo en ese proceso. Había registrado sus avances, cada nueva estrategia aprendida y cada proyecto pequeño que comenzaba a tomar forma. Se sentía capaz, pero inestable a la vez, como si todo lo que había logrado hasta ahora pudiera desvanecerse en un instante. La promesa de un futuro diferente chocaba fuertemente con la historia que había vivido, especialmente con la figura de su padre presente como un eco constante. Con el alma en vilo, se preparó para zozobrar entre el deseo de discutir y el temor al menosprecio. La carta que había recibido estaba impregnada de afecto, pero también de una súplica implícita que lo desnudaba ante su progenitor. No podía evitar preguntarse de qué manera, en esa conversación, su padre trataría de reconciliarse con la imagen que había proyectado durante tantos años. Una hora antes de la cita, Alejandro tomó la decisión de practicar. Se miró en el espejo y comenzó a ensayar las palabras que deseaba compartir. No soy un reflejo de ti. No voy a ser un legado de tus logros. La presión de esa declaración lo abrumaba, y una ola de sudor le cubría la frente. La idea de enfrentarse a su padre le hacía sentir un nudo en el estómago, pero en la profundidad de su ser, la determinación empezaba a resurgir. Esa noche, se sentó a la mesa con una mezcla de nerviosismo y determinación. Su padre llegó puntual, un hombre de presencia imponente y mirada firme que le había infundido tanto respeto como temor. Alejandro sintió como la tensión crecía en el ambiente. ¿Sobre qué querías hablar, hijo? Su voz era un timbre familiar, pero enunciaba una estridencia que le recordaba tanto al pasado. Alejandro tragó saliva.
Quiero hablar sobre nosotros. Sobre mí, sobre lo que siempre quise ser. Las palabras se deslizaron de su lengua, cada una cargada de una valencia pesada que se arrastraba hacia el silencio. ¿De qué estás hablando? Su padre parecía desconcertado, su mirada atenta intentando descifrarlo. Era la primera vez que sentía que no solo estaba a la existencia de su padre, sino allí, finalmente presente, expuesto ante su figura. Quiero dejar de ser una extensión de tus expectativas. Necesito construir mi propio camino, mis propios sueños, dijo Alejandro, ahora con más firmeza, como si cada palabra rescatara parte de su esencia que había estado olvidada. El rostro de su padre pasó por una serie de emociones, desde la sorpresa inicial hasta una profunda reflexión. Se le notaba, era evidente que las palabras de Alejandro comenzaban a generar un ruido, un eco en su historia que nunca había escuchado antes. Estamos en la misma página, entonces fue lo único que consiguió articular su padre, un titubeo que sonaba casi como una súplica de entendimiento. En su interior, Alejandro alojaba una pequeña chispa de esperanza. Quizás esa conversación podría ser un inicio. Siguieron intercambiando palabras, cada una más desnudadora que la anterior, comenzando a desenmarañar una relación complicada. Alejandro se dio cuenta de que no solo se trataba de romper vínculos, sino de reconfigurarlos. Mientras la conversación evolvía, una idea intrigante surgió en él: era posible forjar una alianza con aquel hombre al que había visto como un antagonista. A medida que el diálogo continuaba, las defensas de su padre empezaban a desmoronarse y en sus ojos se reflejaba un atisbo de reconocimiento. La conversación dio un giro inesperado hacia la vulnerabilidad, a medida que ambos empezaron a plantear sus miedos más profundos. Sin embargo, a medida que navegaban la nueva conexión, la sombra de sus antiguas rencillas seguía acechando, recordándole a Alejandro que la conversación no era más que un primer paso en una travesía mucho más profunda. Había tantos caminos en juego, tantas emociones enterradas aún por explorar. Justo cuando empezaban a vislumbrar un entendimiento mutuo, el sonido de un vidrio rompiéndose en la cocina interrumpió su conversación. La tensión se hizo palpable nuevamente, y en la expresión de su padre, Alejandro vislumbró una frágil conexión. La vulnerabilidad podría yacer no solo en él. Con el corazón agitado, Alejandro supo que el viaje hacia la autenticidad era incierto y lleno de matices. ¿Podrían ambos reconstruir su relación sobre nuevas bases? Y, lo que era más importante, ¿podría él encontrar la fuerza para confrontar su pasado y abrazar el futuro que anhelaba? La noche apenas comenzaba, y cada respuesta parecía abrir la puerta a nuevas preguntas. Alejandro se encontró en la cúspide de su transformación, trepando por la cuerda floja entre su legado familiar y su recién descubierta identidad. La conversación con su padre había sido el catalizador de un cambio profundo. Ya no podía seguir siendo la sombra de un hombre cuyas expectativas pesaban sobre sus hombros. Aquella noche, una chispa de esperanza había encendido su determinación. Con renovada fuerza, Alejandro decidió que no solo transformaría la fábrica, sino su vida entera. Había aprendido que su legado no debía ser definido por las decisiones de su padre, sino por sus propias elecciones. La carta que había abierto era un faro que iluminaba el camino hacia su autenticidad, recordándole que la abundancia no se trataba solo de bienes materiales, sino de construir un futuro lleno de propósito. Los días siguientes fueron de arduo trabajo y enfoque. Alejandro se dedicó a implementar nuevas estrategias en la fábrica, materializando su visión de colaboración y crecimiento. Cada empleado, desde el más nuevo hasta el más veterano, se sintió involucrado en el proceso. Las sesiones de retroalimentación se convirtieron en un espacio seguro para compartir ideas, y poco a poco, la desconfianza fue transformándose en una cultura de apoyo y cohesión. Las conversaciones eran más que simples intercambios. Alejandro se esforzaba por demostrar que había aprendido de su padre no solo a través de la lucha, sino a través del entendimiento. Hizo de su vulnerabilidad una fortaleza, comunicando sus dificultades y éxitos con el equipo. Con cada paso, ganó la confianza de sus trabajadores, cimentando su posición como un líder respetado. Se dio cuenta de que su deseo de superar las expectativas de su padre no era un indicativo de debilidad, sino una fuerza impulsora. En lugar de huir de la sombra de su progenitor, eligió aprender de ella. Este entendimiento lo llevó a reconciliarse con su padre, estableciendo un nuevo tipo de relación basada en el respeto mutuo y la honestidad. Un par de meses después, la fábrica no solo sobrevivió, sino que floreció. Las cifras comenzaron a incluir indicadores positivos que antes parecían inalcanzables. Alejandro había mostrado a su equipo que el éxito era alcanzable, y además, se volvió un referente dentro de la comunidad de empresarios, buscando siempre mejorar y aprender. El reconocimiento llegó, no solo de sus empleados,
sino también del entorno empresarial, donde Alexander fue nombrado Joven Empresario del Año, un galardón que celebró junto a su equipo aquel día. En la ceremonia de premiación, mientras sostenía el trofeo en sus manos, pudo mirar hacia el público y ver a su padre sentado, con una expresión que transmitía una mezcla de orgullo y entendimiento. Era un momento inesperado de reconciliación, una señal de que ambos empezaban a dejar de lado sus viejas rencillas. Este premio, comenzó Alejandro, su voz resonando claramente en el auditorio, no me pertenece solo a mí. Es un reflejo del esfuerzo y la dedicación de cada uno de ustedes. Juntos hemos demostrado que el verdadero éxito radica en la colaboración y la confianza. En ese momento, supo que había alcanzado su meta. Ya no era el hijo del hombre exitoso, era Alejandro, un líder que había forjado su propio destino. Al mirar a su alrededor, sentía una satisfacción profunda, respaldada por su transformación personal y profesional. Había abrazado su historia, las lecciones de su padre ahora eran herramientas, no cargas. Había aprendido a tomar riesgos, a ser vulnerable, y sus cimientos profesionales estaban más firmes que nunca. Las sombras del pasado se habían convertido en luz, impulsándolo hacia un futuro brillante. Con su nueva perspectiva, Alejandro se enfrentó al mundo con confianza y un propósito claro. Ahora sabía que la abundancia, lejos de ser un festival de éxitos, era una constante construcción de conexiones significativas y auténticas. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con -5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Y si quieren ser parte de más historias como esta, necesitan suscribirse ahora. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento.